Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a enseñar, bueno, a mostrar una practiquita sencilla de cómo instalar Visual Studio Code y sincronizarlo para actualizar el repositorio donde seas colaborador en GitHub, el repositorio donde seas colaborador en GitHub. Entonces vamos a primero a buscar dónde instalar a Visual Studio Code, que es Visual Studio Code, que es open source. Entonces también lo podemos descargar de manera gratuita. Tenemos el vínculo de una vez para descargarlo. Diremos que nos funcione bien, ahora sí. Y le decimos, bueno, pues para Windows 64 en versiones 8, 10 y 11. Entonces decimos instale y él nos lleva a esta parte y empieza a descargar el ejecutable para permitirnos instalar a Visual Studio Code, que nos va a permitir, que es un editor de código muy bueno, a nivel mundial se utiliza, es de Microsoft, es gratuito y en este caso nos va a ayudar mucho, con mucha facilidad para actualizar los repositorios para los que seamos colaboradores. Entonces aquí le doy en ese ejecutable que ya se acabó de descargar, se demora un ratico en tomarlo, aquí ya le decimos acepto y le decimos siguiente, siguiente. Abrir con code con acceso al archivo explorador de Windows. Bueno, vamos a decir, abrir con code, crear un acceso directo en el escritorio, pues excelente porque lo vamos a utilizar mucho. Instalar, y en general no es muy pesado. Y vea que baja rapidito. Y ahora, pues como lo estamos sincronizando, es muy bueno que para poder resolver un problema de que puedas, desde que lo instales, cómo es que él se sincroniza con la red social GitHub para la que tú eres colaborador. Entonces vamos a ver de qué manera pues, te puedes ayudar. Aquí está finalizar. Y cuando él lo tiene así, ya te abre este fondo dark, muy amable. Aquí nos muestra, bueno, pues qué versión, la versión 1.77 que nos ha bajado. Este era un cuaderno que yo tenía antes, en el que se quiere hacer el reporte de marzo, ya vamos a hacer el de abril, para los jóvenes investigadores, de tal manera que ellos puedan actualizar su escritura científica alrededor de su aprendizaje en ciencia de datos. En ciencia de datos es como ellos han crecido en Machine Learning, en todas las técnicas y habilidades de Machine Learning, en las capacidades de codificación y demás. Entonces ahora, después de que hacemos esto, le decimos, bueno, pues usted por primera vez abre algún cuaderno, le decimos, entonces vas a archivo, le dices abrir carpeta, y en este caso vamos a abrir, por ejemplo, un cuaderno sencillo que esté en descargas. Bueno, uno que queramos actualizar, entonces nos vamos a GitHub y queremos le damos que somos colaboradores de didáctica en ciencia de datos, el repositorio en didáctica en ciencia de datos, en la propuesta en cuanto a, bueno, pero en realidad también somos colaboradores, los investigadores del repositorio Sky, en donde están los informes de actividades mensuales. Entonces usted va, por ejemplo, que vaya a actualizar uno de marzo, se va a marzo y abre esa carpeta. Y él, entonces siempre que ubica la carpeta, ya él se ubica ahí para, desde ahí, hacerle actualizaciones y demás. Aquí sobre escribir, y aquí le dice, bueno, aquí están todos los reportes, inclusive el de Marcos, el de Jeffrey, el de Jainer, Stephanie, Janis, Edwin, Daniela y Alejandra, los jóvenes investigadores de la sección Albao Cauca, un orgullo de estudiantes. Bueno, entonces vamos a, usted quiere actualizarlo, entonces le dice, bueno, pues ¿qué queremos ahora? Que dentro de lo que está redactando el profesor, en el que está tratando de mostrar o construir un artículo que describa cómo con Python uno puede desarrollar su pensamiento computacional, y presenta para ese desarrollo de pensamiento computacional dos ejemplos. Uno, el de codificación por sustitución simple, en el que él muestra cómo uno puede crear funciones codificadoras y decodificadoras
y cómo se requiere de este concepto, de esta relación de Python definida o simbolizada con porcentaje, que en realidad es la relación módulo n. Bueno, nos permite definir la relación módulo n al entregarnos el residuo de la división entre un número y otro, el residuo de la división entre un número y otro. Entonces el operador porcentaje en Python nos da el residuo de la división, y con la relación, si definimos una relación entre los números enteros con este operador, entonces podremos tener congruencia de enteros. ¿Y cuándo diremos que son congruentes dos enteros? Cuando dejan el mismo residuo bajo la división por un mismo número. Entonces, así podemos constituir el concepto de equivalencia o congruencia de enteros que se requiere en computación, porque en este proceso resulta que los residuos hay que observar, se requiere observar un fenómeno. Antes de hacer la codificación, se requiere observar un fenómeno. Entonces lo vamos a cambiar aquí por una línea Markdown, y en esa línea Markdown le ponemos un título y es: observe el fenómeno de residuos cíclicos. Y es que los residuos, cuando usted a un conjunto de números enteros, a un segmento de números enteros, se lo aplica a todos el operador porcentaje, cuando se lo aplicas, entonces aquí vamos a darle una línea con el teclado, le damos más líneas a nuestro cuaderno, entonces, y aquí las convertimos señalándola cuando está la barrita azul, M, para que se vuelva celda Markdown o de comunicación científica. Y es que es observar que cuando un segmento de números enteros, cuando un segmento de números enteros, se calcula el residuo de la división por un entero dado M, se calcula el residuo de la división de ellos por un entero dado M. Se nota un comportamiento periódico de los residuos que obtiene. Este fenómeno es el que permite al computador, entonces, cada vez que tenga un segmento de números enteros, poder obtener o movimientos cíclicos, para poder que en el proceso de sustitución, en el proceso de codificación por sustitución, él pueda asignar a letras al final, asignarle las primeras cuando se haga el proceso de sustitución, con longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cualquier entero positivo, con cualquier longitud. Entonces eso tenemos que seguirlo ampliando, pero queremos en este caso observar ese fenómeno. Entonces usted llega y le dice import numpy a CNP, y aquí vienen las bondades de tener un cuaderno, porque es un espacio de experimentación científica. Entonces aquí importas esta librería que sirve para crear segmentos de números naturales a través de np.arrange, como de rango. Le dices un segmento de números naturales que empiece en 1 y termine en n. Entonces, y con n predefinido en, por ejemplo, 2. Entonces, así, bueno, en realidad el segmento de números naturales lo queremos originalmente por ahí grande, pues con 20, y para la función arrange se llama con np.arrange, y así ya nos torna el colorcito. Y ese segmento, llamémoslo simplemente segmento de los primeros enteros positivos. Recuerda definir las variables sin dejar espacio, sino con guión bajo, y sin ponerle tildes tampoco. Entonces así ya ese segmento lo puedes visualizar cuando, después de creado,
simplemente vuelves a escribir en la línea su nombre. Entonces así él lo crea y te muestra. Te dice, vea el segmento de números que creamos. Si quiere ir hasta 20, él empieza en 1 y termina en 19. Entonces, si quiere ir hasta el 20 exacto, le dices aquí hasta 21. Porque él asume es un intervalo cerrado a derecha, cerrado a izquierda y abierto a derecha. Entonces, miren que ya así tenemos el segmento de números naturales que van del 1 al 20. Y luego, ese segmento le decimos porcentaje m con m predefinido, pongámosle aquí, con un m definido en 2. Entonces así vamos a calcular los residuos de esos enteros, los residuos que cada uno de ellos deja al ser divididos por 2, los residuos por división por 2, y miren que nos entrega un comportamiento cíclico. Los residuos son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Así con m igual a 2. Y con 3 encontramos 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Entonces miren que encontramos un comportamiento cíclico. Y eso solo se aprovecha en computación, el de que se repitan cíclicamente los residuos para por ejemplo, para la sustitución en el proceso de codificación o encriptación de la información con el método de sustitución. Entonces así tenemos pues la observación del fenómeno y escribes pues la conclusión en una línea Markdown. Entonces así hemos observado que al dividir por un entero m dado a un segmento de números naturales, a un segmento de números naturales, observamos un comportamiento periódico o repetitivo en los residuos que obtenemos. Eso hace que uno pueda entonces decir, bueno, entonces si eso es repetitivo, los números que siempre dejan residuo 1 los puedo meter en una clase, y los que tienen residuo 2 los puedo meter en otra clase, y los que dejan residuo 0 los meto en otra. Entonces así, si m es 3, eso nos va a determinar tres clases residuales en la que ahí van a estar agrupados todos los enteros que son congruentes bajo la relación módulo 3. Y si es 4, mira que entonces si es 4, entonces obtienes 4 residuos, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, y entonces uno diría, bueno, ¿y cuáles son los que dejan residuo 1 y los dejas en una clase? ¿Cuáles dejan residuo 2 y los dejan en otra clase? ¿Cuáles dejan residuo 3 y los dejas en otra clase? ¿Y cuáles dejan residuo 0 y los dejas en otra clase? Y así vas a tener una colección de enteros que son congruentes, módulo 4 en este caso. Entonces así entiende uno por qué es que se puede, a partir de la relación módulo m, definir unas clases de equivalencia, unas clases de enteros que son congruentes entre sí. Eso, para saber eso, de dónde viene en matemáticas. Y ahora entonces cuando se lo va a actualizar le dice control S, y él cuando le da control S, él se le prende acá una cosita. Si no, él le va a decir, bueno, va a las cuentas, le dice activar GitHub, y le dices tu clave de GitHub para que él se pueda activar la sincronización. Y aquí mire que tiene una opción de activar sincronización de configuración, activar cambios en la nube, activar los cambios en la nube y activar el acceso al túnel remoto. Entonces aquí entonces resulta que eso es a partir de este icono de cuentas, en donde activas todo eso. Y miremos el antes y el después. Entonces si yo me voy a GitHub y veo que como todavía no he actualizado, me entro al repositorio Sky, donde quiero hablar del reporte. Ya este será el reporte de abril. Entonces yo me voy a Sky y a los informes de actividades mensuales. Entonces llego y me voy a marzo y miro el de Marcos cómo está. Entonces el de Marcos hasta ahora no hay sobre ese comportamiento cíclico acá actualizado. Entonces usted mira acá que no tiene actualizado el comportamiento cíclico que va acá.
Entonces le dices, bueno, mira con el Visual Studio Code, ¿cómo lo hago? Entonces me voy acá al del main y la nueva versión o el brazo, la nueva versión, y aquí le pones un commit, le dices, bueno, pues agregué el comportamiento cíclico de los residuos en la relación módulo M, de los residuos bajo la relación módulo M. Y así ya dejas ese commit para este controlador de versiones, le das enter, confirmas, le dices acá que sí, y él agrega ese commit, le dices sincronizar los cambios, y le dices aceptar, y él así ya te dice, bueno, mire que ya le va a actualizar, te tarda un ratico, entonces sincroniza, y ya cuando él termina, te vas al repositorio y le das a actualizar y ves que ya va a aparecer efectivamente lo del cambio cíclico para lo que queremos agregar en abril. Yo le debo poner algo más porque tengo que hacer otras cosas. Entonces voy a activarles el de abril para todos los jóvenes investigadores. Y miren que aquí está, observe el fenómeno de residuos cíclicos. Ya, ahí sí ya no actualizó. Entonces, no olviden suscribirse a mi canal para seguir este crecimiento en Python, en uso de redes sociales como GitHub y otras para la comunicación científica, y en el crecimiento en habilidades de ciencia de datos y machine learning. Muchas gracias.